Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo todos los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a cada vez más ciudades de nuestro país y que traspasa hasta las fronteras y llega a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe internet. También ustedes pueden escucharnos con facilidad a través de la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias por su compañía, gracias por su presencia siempre alentadora y por supuesto les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia, que ya saben, respondo de inmediato. Nuevamente, gracias, mil gracias por su presencia y si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. Y nuevamente, en esta ocasión, pues vamos a regresar al presente, a lo que acontece día con día, lo que está de moda en estos momentos, para, por supuesto, buscar su raíz histórica, los precedentes, lo que ya pasó en materias que ocupan la atención nacional el día de hoy. Como todos sabemos, nuevamente la Suprema Corte de Justicia se volvió noticia. No voy, por supuesto, a comentar los sucesos actuales, sino simplemente hacer una referencia a los dos temas que me parecen sumamente importantes porque ambos tienen una raíz histórica muy importante. Como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia resolvió por mayoría de 9 votos en contra de 2 de los ministros que votaron la inconstitucionalidad de una ley expedida por el Congreso de la Unión. Y esto dio como consecuencia que en el escándalo subsecuente también se haya llegado a formular la propuesta de que sea reformada la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos por el pueblo en votación directa. Ambos asuntos, esta facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, así como esta propuesta de que los ministros de la Corte vuelvan a ser electos por el pueblo, las dos tienen antecedentes históricos muy importantes, muy interesantes, y es precisamente el tema que el día de hoy les propongo que platiquemos en esta ocasión, en este programa. Porque miren, vamos a remitirnos y vamos a viajar, si les parece a ustedes bien, en el tiempo hacia atrás, por supuesto, primero al año de 1856 y 1857, cuando se expide la Constitución de ese año tan importante en historia nacional, y después dar otro brinquito al año de 1869, cuando sucedieron acontecimientos históricos en materia judicial, decisiones de la Suprema Corte de Justicia que mucho se asemejan a lo que pasó en estos días aquí en nuestro tiempo presente. Karl Marx, el gran Marx, decía claramente que la historia, cuando se repite, la primera vez es una tragedia y la segunda una farsa. Bueno, la historia al parecer se repite porque acontecimientos que parecen similares, que son pues muy parecidos entre sí, no idénticos, no iguales, pero sí son parecidos, tienen similitud, se han repetido ya, repito,
en aquellos remotos años del siglo XIX, 1857 y 1869, y lo que acaba de acontecer en días pasados en este 2023. Así que si les parece bien, viajemos en el tiempo para examinar dos cuestiones. Primero, y en orden cronológico, planteado desde el pasado, vamos a platicar este asunto de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el pueblo entre comillas, como veremos ahorita. ¿Por qué? Porque así lo planteaba precisamente la Constitución de 1857. Y después, en la segunda parte del programa, quiero que recordemos estos precedentes importantes de dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su momento, allá en 1869, ocasionaron una airada respuesta de parte del Congreso e inclusive, así como hoy en día se comentó ya recientemente, hubo diputados en 1869 que plantearon hacer un juicio político, convocar al gran jurado para en ellos fincarles responsabilidad a los ministros de la Corte que habían votado en contra de una ley del Congreso. Esto que vivimos hoy en día, en términos más o menos similares, ya se vivió en México en aquellos lejanos años de mediados del siglo XIX, como he comentado. Pero vamos a iniciar el tema. Fíjense, primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los tres poderes de la Unión, en el año de 1857, con esta constitución importantísima que todos sabemos se juró el día 5 de febrero de aquel año, alcanzó una importancia superlativa. No es que la Corte no existiera, ya había una Suprema Corte de Justicia desde el año de 1824, con nuestra primera Constitución, pero en esa Constitución primera, la Corte estaba relegada a un triste papel como tribunal que resolvería cuestiones, por ejemplo, entre los estados de la federación o entre la federación y los propios estados. Pocos asuntos, porque la materia más importante que puede realizar una Corte de Justicia en cualquier parte del mundo es interpretar, darle sentido, darle contenido, darle dirección a la norma suprema que es la Constitución. Esto, que no lo digo yo, sino que es la tradición jurídica constitucional de las repúblicas, se creó o apareció por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos de América, de donde nosotros copiamos, como lo hemos platicado aquí varias veces, diversas instituciones. Allí, en Estados Unidos, le atribuyen a la Suprema Corte de Justicia, desde su creación allá por el año 1790 y tantos, hace más de 200 años, el papel de intérprete de la Constitución. Y aquí en México, en 1824, no le dimos ese papel a la Corte. Se lo otorgaron al Poder Legislativo. Se estableció que los legisladores tendrían esa función, ese papel importantísimo de interpretar para darle sentido y dirección a la Constitución. Pero los liberales, y eso hay que abundar en ello porque es muy importante, los liberales mexicanos tenían una confianza enorme en la Suprema Corte de Justicia. Pensaban que era el poder más importante de todos, en un equilibrio constitucional, y a él decidieron atribuirle tres funciones sumamente importantes que hasta la fecha mantiene la Suprema Corte hasta el día de hoy. Y se originó precisamente en 1857. Primer papel, por supuesto, la protección, la defensa de lo que entonces se llamaban derechos del hombre, después llamados garantías individuales y ahora derechos humanos. Esto es el papel principalísimo de la Suprema Corte de Justicia y que lo realiza, como todos sabemos, a través del juicio de amparo.
proteger, defender lo que hoy son derechos humanos y que antaño, en 1857, se llamaban derechos del hombre. Este es el primer papel importante, tremendamente importante, que se le asignó en 1857 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también le dieron dos funciones más que son capitales. Primero, interpretar a la propia Constitución. Esto que decía yo hace un momento lo tenía el Poder Legislativo según la Constitución del 24. En 1857 fue una función que pasó a ser de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la intérprete de la Constitución, la que estudia, la que aplica los casos concretos para poder tener un marco de referencia, una guía, un destino de lo que significa en cada momento histórico la Constitución. Es un papel trascendental e importante. Y un tercer papel que juega, una importancia capital, sobre todo en lo que estamos platicando. Es papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirimir las controversias que se susciten cuando una ley federal o una ley estatal sean contrarias a la Constitución. Este es un papel importantísimo de la Corte, resolver qué leyes ordinarias, federales o estatales van en contra de la supremacía constitucional. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar, si les parece bien, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, que estamos dedicando a examinar los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a que el tema se puso de moda, decía yo, por dos asuntitos. Porque la Corte declaró inconstitucional una ley expedida por el Congreso, y segundo, porque ha sido una propuesta pública el que los ministros de la Suprema Corte vuelvan a ser electos designados por el voto popular, dicen, conforme lo estableció en su momento la Constitución de 1857, tiempo al que nos estamos remitiendo, regresando, para entender de qué se trata esta polémica contemporánea que, repito, tiene raigambre histórica. Miren, decía yo que en 1857, ya para resumir y avanzar, se le atribuyó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación tres facultades bien importantes. La primera, la defensa de los derechos del hombre, hoy llamados derechos humanos, a través del juicio de amparo. Segundo, el interpretar el sentido, contenido y rumbo de la Constitución. Y tercero, resolver las controversias que se suscitan cuando una ley ordinaria, sea federal o sea de un estado, vayan contrarias a la Constitución. Este es el papel de la Suprema Corte de Justicia, que tiene desde 1857 y que conserva hasta nuestros días. Pero lo interesante es lo que sigue. Fíjense bien, efectivamente en 1857, como se ha dicho, los ministros de la Suprema Corte de Justicia serían electos en la elección por el voto popular. Pero la propia Constitución del 57 establece que el voto popular es indirecto. En aquel tiempo, nosotros, los ciudadanos, no votábamos directamente ni por el presidente de la República, ni por nuestros diputados, y por supuesto tampoco por los ministros de la Corte. Es una elección indirecta. Se vota por electores que a su vez se reúnen y son quienes expiden un segundo voto, ya sea para presidente de la República, para diputados o bien para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay voto directo, esto es bien importante. El pueblo no votaba ni por el presidente de la República, vota por electores que son los que después realizan una segunda elección y son quienes otorgan su voto para designar presidente, diputados o ministros de la Corte.
Algo importante, nada más he dicho diputados, porque recuerden ustedes que la Constitución del 57 al Congreso de la Unión únicamente lo redujo a una sola cámara, la Cámara de Diputados. Desapareció el Senado. Así que hay tres poderes, los tres con la idea de los constituyentes del 57, los tres electos por el voto popular indirecto, repito, indirecto. El presidente de la República es el poder ejecutivo, el poder legislativo lo encarna el Congreso de la Unión, que es únicamente la Cámara de Diputados, y el poder judicial está representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a tener 15 ministros, todos ellos electos de manera indirecta por el voto popular. Esto es bien importante. Miren, en los debates del Congreso Constituyente del 57 se discutió muchísimo la conveniencia o no de que los ministros de la Corte fuesen también designados por medio de la elección popular con el voto indirecto, como ya lo aclaré. Se discutió mucho porque el Poder Judicial tiene a su cargo la aplicación de la ley a los casos concretos y requiere de estudio, requiere de un concienzudo análisis de cada tema, y esto se supone que está reservado a quienes conocen, son peritos en la ciencia del derecho, que son los que tradicionalmente conocemos como abogados o licenciados en derecho, que estudiaron esa carrera, que tienen un título profesional que los capacita para poder ejercer la profesión de abogado. Y esto era lo que se había establecido en 1824. En 1857 se pensó que no era necesario ni siquiera ser abogado, sino simplemente conocedor, estar instruido en el derecho para poder ser ministro de la Corte. Y hubo un debate muy interesante que mucho recuerda a lo que se está viviendo hoy en día. Miren, por ejemplo, el diputado Ponciano Arriaga, este gran liberal mexicano de allá de 1857, decía, y no le faltaba razón, decía que hay títulos profesionales que sirven como lustre, pero que no tienen nada que ver con la honradez. Que muchos de los jueces muy abogados, muy togados, eran definitivamente incapaces y hasta corruptos. Y que él había vivido allá en su natal San Luis Potosí muchos ejemplos de tribunales y de juzgados en los cuales el juez a cargo, que no era abogado sino simplemente un hombre con sentido común, resolvía de manera más justa, de manera más sabia, de manera más eficaz, aún sin ser abogado, que los que eran abogados. Lo cual no le faltaba razón. Decía Ponciano Arriaga que los abogados tendían a embrollarlo todo, tenían a hacerlo todo más difícil, con un lenguaje rebuscado, y que esto hacía que la justicia quedara relegada a un segundo término por las cuestiones técnicas. En esto quizás Ponciano Arriaga tenía cierta razón. Pero lo más importante, el argumento fundamental por el cual se decidió que los ministros de la Corte también fueran designados por el voto popular, lo dio el diputado Francisco Zarco. Francisco Zarco argumentaba, y con mucha razón, que en una república representativa como la mexicana, donde el poder ejecutivo era electo por el pueblo a través del voto directo, que en una república representativa como la mexicana, donde el poder ejecutivo, el presidente de la república, era electo por el voto indirecto del pueblo, en donde el Congreso, los diputados, eran electos también por el voto indirecto del pueblo, pues lo más adecuado es que para corresponder al equilibrio de poderes, también los ministros de la Suprema Corte de Justicia fuesen nombrados, designados por el voto indirecto del pueblo. Así, toda la soberanía nacional representada por los tres poderes estarían con la legitimidad originada en la decisión popular que en las urnas, el día de la elección, había expresado. En esto tiene razón efectivamente Francisco Zarco, indudablemente. Pero hubo críticas muy importantes, y quizás la fundamental de todas es la del gran
gran constitucionalista mexicano Emilio Rabasa, quien decía que esto podía llevar a que la justicia quedara relegada porque los ministros de la Corte se dedicarían a hacer campaña política para llegar a hacerlo, serían miembros de partidos, serían representantes de un pensamiento probablemente mayoritario, pero que, por cumplir con fines políticos, seguramente se sesgaría, se desviaría la idea de la justicia, que no se puede ser un político y al mismo tiempo un juez, porque el político tiene intereses y el juez debe, se supone, atender a la imparcialidad para poder juzgar. Pero bueno, no se hizo caso de estas advertencias y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allá en la Constitución del 57, quedó establecido que serían sus titulares, los ministros de la Corte, electos por el sufragio popular indirecto. Esto hace pensar algo muy interesante. No crean ustedes que la Suprema Corte de Justicia, en las ocasiones en que hubo elecciones, fueron todos los ministros electos miembros de la misma corriente de pensamiento. No. En aquel México del siglo XIX, tan bronco, tan difícil, tan complicado, aunque ustedes no lo crean, había elecciones más o menos libres y permitían llegar a personajes que eran hasta contradictorios. Vamos a ver la primera elección, la de 1857. Este es un caso muy notable. Como todos sabemos, fue electo presidente de la República para ese año de 1857, una vez que entró en vigor la nueva Constitución, fue electo presidente de la República el general Ignacio Comonfort. Y resultó electo popularmente por voto indirecto como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benito Juárez. Él fue electo por el pueblo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero hay un ingrediente importantísimo que ya hemos platicado otras veces. El constituyente del 57, la propia Carta Magna del 57, le atribuye al presidente de la Suprema Corte de Justicia una función política importantísima, la de ser suplente sustituto en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República. Así que además también la Suprema Corte de Justicia, en la persona de su presidente, se convirtió a partir de ese momento en un actor político fundamental, como es el caso del propio primer presidente de esta nueva corte, que es Benito Juárez. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, que estamos dedicando a la historia, parte de la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nuevamente el tema se puso de moda y, como siempre hacemos en este programa, pues cada vez que hay ocasión de buscar, de hurgar en el pasado para encontrar los antecedentes, los precedentes, lo que le da pues explicación a mucho del presente es nuestra historia, la historia de México, la historia pues que es parte esencial de nuestro ser nacional. Y la Suprema Corte pues tiene su historia, particularmente hoy, en estos dos asuntos que hemos comentado, que están de moda, repito, porque la Corte declaró inconstitucional una ley expedida por el Congreso y además también surgió esta propuesta de que los ministros de la Corte vuelvan a ser electos popularmente como lo eran allá en la Constitución de 1857, en la que, repito, a la Corte le asignaron 3 facultades importantísimas. Estas no debemos perderlas de vista. La defensa de los derechos del hombre, o llamados derechos humanos, a través del juicio de amparo, la interpretación de la Constitución para poder buscarle su contenido, su sentido, su dirección y resolver las controversias por leyes ordinarias federales o de los estados que contradigan a la Constitución. Pero además, recuerden ustedes, comentaba yo al final del bloque anterior,
la Constitución del 57 le asignó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también sería electo por el pueblo indirectamente, el papel de ser el suplente, el sustituto del presidente de la República en sus ausencias temporales o definitivas, lo cual va a acontecer de inmediato. Ya hablábamos de quién fue electo presidente de la Corte en esa primera nueva Corte de 1857, que es Benito Juárez, quien, como todos sabemos, a los 15 días va a ocupar la presidencia de la República por el golpe de Estado que se da a sí mismo el general Ignacio Comonfort. Pero bueno, aparte de eso, miren, en esta primera Corte de Justicia, para que vean que sí había libertad y había juego electoral en México, en esta primera Corte de Justicia, donde fue electo presidente Benito Juárez, fueron nombrados también ministros, como Santos Degollado, que no tenían idea de derecho, pero bueno, es una votación popular, y Santos Degollado, un liberal, fue nombrado ministro de la Corte, pero también José María Cortés y Esparza, un liberal moderado que después va a ser ministro del emperador Maximiliano. Es decir, son personas totalmente contrarias. Va a estar también Miguel Lerdo de Tejada, que es un liberal radical. Va a estar también Manuel Teodosio Álvarez, que es un hombre michoacano, presidente del Tribunal de Justicia allá en Morelia, que tuvo debates muy serios con los obispos de allá de Michoacán. Va a estar también José María Lacunza, que es un liberal moderado que también, andando los años, va a ser ministro de Maximiliano. Fíjense, hay liberales radicales, pero hay también liberales moderados que tienden mucho a ser conservadores y que al final de sus días se van a declarar por Maximiliano a favor del emperador de México. Va a estar también otro liberal muy famoso, Ezequiel Montes, queretano. Va a estar también, por ejemplo, José María Iglesias o Ignacio de la Llave, el veracruzano. Esta es la primera Corte de Justicia electa conforme a la Constitución de 1857. Como pueden ver, no todos los ministros son del mismo partido, no son de la misma corriente de pensamiento. Hay liberales radicales, hay liberales moderados y algunos de ellos más bien conservadores disimulados que al final del tiempo darán el paso a favor de el emperador Maximiliano. Esta es la primera corte, una corte que no logra funcionar porque de inmediato sobreviene la Guerra de Reforma y su presidente, Benito Juárez, va a ocupar la presidencia de la República. Pero vayamos ya al año de 1861. Terminada la Guerra de Reforma y como hemos platicado recientemente, habrá elecciones presidenciales en las que en teoría competirían el propio Benito Juárez contra uno de sus propios compañeros de partido y de gabinete, Miguel Lerdo de Tejada, quien llevaba todas las de ganar, pero falleció. Benito Juárez fue electo presidente de la República y fíjense la gran sorpresa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió, o más bien el pueblo eligió como presidente de la Corte a un general que no tenía ni idea del derecho, que lo era Jesús González Ortega. Ya hemos platicado de él recientemente. Fue el que defendió Puebla en 1863, pero también fue el que le disputó a Benito Juárez la presidencia. Era un hombre tan ambicioso González Ortega, que estaba ansioso por ser presidente de la República y pensó que en 1864 y 65, ya hemos hablado del tema, le correspondería a él, porque Benito Juárez dejaba de ser presidente, ya que eran electo el presidente por 4 años y los ministros de la Corte lo eran por 6 años. Así que él se creyó con derecho a ser presidente. Claro, ya sabemos que don Benito no lo permitió, aprovechó que González Ortega había salido de México, que había estado residiendo en Estados Unidos, lo dio de baja del ejército, lo declaró reo de traición y lo eliminó políticamente hablando, así que no tuvo ninguna relevancia. Detalle curioso, en esta segunda Corte de Justicia, electa por el pueblo a través del voto indirecto en 1861, por ejemplo, está también otro señor liberal moderado, José María Aguirre, que después también será ministro de Maximiliano. Claro, hay otros más,
importantes como el joven Ignacio Mariscal, como Manuel Dublán, todos ellos liberales, pero esto nos da idea de que la Corte sí era electa democráticamente y que no llegaban los miembros de un solo partido, como lo vamos a platicar ahorita en el siguiente caso, porque la Corte de Justicia nuevamente no vuelve a trabajar, no funciona porque es la época de la intervención francesa y del Segundo Imperio Mexicano. No hay Corte de Justicia en realidad. Llevamos ya 2 elecciones a la Corte, la de 1857, la de 1861, y en ninguna de las 2 casos la Corte logra funcionar, no logra instalarse porque estamos en guerra, en la gran década nacional. La Corte va a instalarse ya definitivamente hasta el año de 1867, con el triunfo de la República, cuando se fusila a Maximiliano, cuando en las elecciones de ese año del 67, ya en agosto, septiembre de ese mismo año, se elige como presidente de la República a Benito Juárez, y también se va a elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense, amigas y amigos, el voto está tan complejo porque los liberales, que son el partido que ganó, que derrotó a Maximiliano, que son los triunfantes, los amigos de Juárez, los liberales, una vez que logran vencer a la intervención francesa y al imperio, los propios liberales se pelean entre sí, se dividen, esto es bien importante, crean facciones por todos lados, y si bien todos apoyan a que Benito Juárez sea presidente de la República, la disputa, las diferencias se dan en quién va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay 2 candidatos y casi empatan: Sebastián Lerdo de Tejadas y Porfirio Díaz. Imagínense nada más, el debate se da en quién va a ser el presidente de la Corte, en donde las elecciones son muy parejas. Tendrá más o menos 3.500 votos electorales Sebastián Lerdo y 3.400 Porfirio Díaz. Es tan cercano el margen de diferencia que la Constitución prevé que cuando esto ocurre, sea el Congreso el que decida, el que resuelva. Y el Congreso de la Unión resolvió que fuese Sebastián Lerdo de Tejada el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porfirio Díaz estuvo a punto de ser presidente de la Corte. Recuerden que la Corte, además, también en la persona de su titular, de su presidente, lleva aparejada la suplencia presidencial. Así que el propio Congreso, cuando vio que Porfirio Díaz amagaba la Corte, prefirió designar a Sebastián Lerdo para evitar que Porfirio Díaz ya desde entonces estuviese en la antesala de poder. Ya para ese momento ya se habían peleado Benito Juárez y Porfirio Díaz, ya tenían sus enconos, había terminado su amistad al momento en que Porfirio Díaz le entregó la Ciudad de México al presidente Juárez después de haberla conquistado en contra del imperio, y ya se habían disgustado, ya se habían distanciado, y pues se trató de evitar a toda costa que Porfirio Díaz llegara a la Suprema Corte, y se consiguió, no llegó a la Corte. El presidente de la Suprema Corte será Sebastián Lerdo de Tejada, quien curiosamente va a estar muy pocos días en este cargo porque va a pedir licencia para reintegrarse al gabinete presidencial de don Benito, quien lo necesitaba como ministro o secretario de Relaciones Exteriores. Pero ganó Sebastián Lerdo de Tejada y por lo tanto tiene la presidencia de la Corte y lleva además también esta posibilidad de suplir al presidente de la República, como sucederá años después, cuando muera don Benito, porque es papel del presidente ser este sustituto del presidente de la República. Pero esta Corte tiene personalidades muy distinguidas, todos liberales, pero entre sí distanciados, entre sí con ideas diferentes, entre sí con pensamientos y corrientes de opinión distintas, y ninguno, eso sí, estaba dispuesto a someterse al gobierno ni al Congreso. Eran liberales, no eran borreguitos, Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a platicar en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy que dedicamos a examinar estos antecedentes de la Suprema Corte de Justicia en atención a los dos asuntos contemporáneos que ya no pienso repetir. Simplemente me voy a conectar con lo último que decía yo en el bloque anterior y continuar diciendo que esta Corte de Justicia electa en 1867, cuyo presidente será por elección popular y por decisión del Congreso, porque estuvo muy peleada la propia elección, Sebastián Lerdo de Tejada, le van a integrar personalidades del Partido Liberal, pero de alto nombre, de alto relieve. Vean qué calidad. Pedro Gasón, que había sido constituyente del 57 y ya gobernador de Jalisco. José María Iglesias, también constituyente y un gran pensador. Don Vicente Rivapalacio, el gran escritor que también era abogado y era general, era también miembro de esta corte. Don Ezequiel Montes, también por supuesto, un diputado constituyente. Don José María Lafragua, un personaje de primer nivel, un liberal moderado que ya había sido ministro y hasta embajador de México en Francia y en España. Don Pedro Ordaz, también un gran abogado. Don Manuel María Zamacona, otro de los grandes juristas mexicanos. Don Joaquín Cardoso, don José María Castillo Velasco, otro liberal, abogado, experto en derecho público y autor de muchos tratados. Don Miguel Auza, militar y gobernador de Zacatecas. Don Juan José de la Garza, otro ilustre liberal. Don Ignacio Mariscal, también este joven oaxaqueño, también brillantísimo, que después será muchos años ministro de Relaciones Exteriores con don Porfirio. Don Ignacio Ramírez, el nigromante, este gran pensador y escritor mexicano. El fiscal de la Corte, también electo por el pueblo, fue don Ignacio Manuel Altamirano. Fíjense, este otro gran escritor, abogado y militar mexicano. Era una Suprema Corte de Justicia de la Nación, electa popularmente por voto indirecto, pero con personajes de primera línea intelectual. Esto es algo muy importante. Quienes se presentaron a ser candidatos estaban considerados, como ustedes acaban de ver esta nómina, entre los pensadores más importantes de México. Todos ellos eran abogados, y todos con un renombre y una fama y una calidad hasta literaria de primera índole. Dice don Daniel Cosío Villegas, este gran escritor, que los ministros de la Corte en ese año de 1867, todos liberales, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a someterse ni al presidente de la República, Benito Juárez, ni al Congreso de la Unión. Todos eran independiente y arrogantemente libres. Les gustaba expresarse con toda y absoluta libertad y no estaban dispuestos, a pesar de ser del mismo partido, a tolerar violaciones constitucionales ni del presidente ni de la Cámara de Diputados. Esta es la característica fundamental de esta Suprema Corte, que si bien fue electa por el pueblo, sus hombres, sus miembros, sus ministros, mostraron una absoluta independencia del poder público. Decidieron cumplir con su papel de jueces constitucionales, apartándose de toda idea partidística, de toda cuestión política, de todo programa de gobierno, y se disgustaron con el Congreso y hasta con el propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque se mostraron independientes. Y los casos concretos sucedieron en 1869, que fueron dos casos en los que parece que sucedió lo mismo que está pasando hoy en día. El primero es muy sencillo. En Querétaro, la legislatura del Estado, el Congreso del Estado de Querétaro, destituyó al gobernador. Y este hombre, Julio Cervantes, recurrió al amparo. El amparo se lo concedió la Suprema Corte de Justicia, pero la legislatura del Estado pidió ayuda al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados. Y quién sabe por qué los diputados mexicanos consideraron que tenían el poder para enviar al ejército, y le ordenaron al ejército mexicano que saliera a pacificar, a sofocar cualquier motín en la ciudad de Querétaro. El gobernador volvió a pedir amparo, la Corte se lo concedió, y la Corte le ordenó al Congreso
que detuviera a las tropas porque no tenían ninguna facultad para mandar al ejército, que esta era una atribución reservada únicamente al presidente de la República, en este caso Benito Juárez. El propio Juárez tuvo que reconocer que la Corte tenía razón y ordenó que el ejército no obedeciera al Congreso. Es decir, el Congreso se sentía capaz de mandar al ejército y la Corte lo tuvo que poner en su lugar en este amparo concedido al gobernador del estado de Querétaro. Pero el caso más importante es el que se conoce en la historia del derecho mexicano como el amparo Vega, el que se le concedió a un juez allá en Mazatlán, Sinaloa, un juez que había sido depuesto por su propio Tribunal de Justicia de Sinaloa, que le había suspendido su cargo de juez, pero que también le había suspendido su título profesional de abogado. Y esto hace que el juez Vega pida amparo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación se lo concedió. Fíjense, aquí el problema está en que hay una ley del Congreso, la ley de amparo, que dice que en asuntos judiciales, decía en aquel tiempo, que en los asuntos judiciales no había derecho de amparo. Y la Suprema Corte consideró que si el derecho del juicio de amparo protege a todo ciudadano en sus derechos, pues también tiene que proteger a los funcionarios judiciales, porque por encima de la ley de amparo está la Constitución. Así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del juez y consideró inconstitucional la ley de amparo que había sido dictada por el Congreso. Fíjense la similitud de acontecimientos con lo que hoy ocurre. Una ley expedida por el Congreso que es declarada inconstitucional por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y saben qué hizo el Congreso? Enojado, furioso contra la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de la Unión en aquel tiempo hizo lo mismo que hizo hoy el Congreso, o lo que intentó hacer el Congreso. Inmediatamente le avisaron a la Suprema Corte que los ministros que habían votado a favor de declarar inconstitucional esta ley serían llamados a comparecer ante el gran jurado de la Cámara para ser juzgados por responsabilidad, por haber resuelto en contra del Congreso. Fíjense qué interesante. La respuesta de la Corte la expidió Ignacio Ramírez el Nigromante cuando les hizo saber a los diputados que la separación de poderes es real y que la propia Constitución le encomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el resolver, primero, los juicios de amparo, pero segundo, interpretar la Constitución y tercero, resolver las contradicciones de las leyes ordinarias como esta cuando se oponen o van contrarias a la propia Constitución. Y les dijo, el Congreso no tiene facultades para amenazar a los ministros de la Corte con ser juzgados por haber votado en contra de una ley. Esto es algo muy importante. Lo dijo Ignacio Ramírez el Nigromante. Por cierto, hay que comentar, allí en la Corte de Justicia, en la Suprema Corte en ese momento, el propio presidente Juárez, repito, tenía a enemigos, y todos eran liberales. Una contradicción interesante que yo no alcanzo a explicármela todavía, pero que es real y está muy bien documentada, es que tanto Ignacio Ramírez el Nigromante como Ignacio Manuel Altamirano, ambos ministros de la Corte, ambos abogados, ambos que habían sido miembros destacados del Partido Liberal, e inclusive Altamirano había sido coronel del propio ejército que peleó contra la invasión francesa, los dos estaban en contra de Benito Juárez. Y fíjense, Ignacio Ramírez llegó a decir, alegraos naciones extranjeras porque hemos levantado como presidente al peor de entre nosotros. E Ignacio Altamirano había pedido la renuncia de Benito Juárez. Los dos, curiosamente, y esto es la parte más contradictoria de toda esta historia, los dos son de raza originaria. Los dos son indígenas, como lo era el propio Benito Juárez. ¿Por qué se odiaban?
no alcanzo a explicar, algún día espero indagar mucho más allá, pero es algo real. Y es tan real como que la Corte se fajó los pantalones y se enfrentó al Congreso. En ese momento declaró inconstitucional una ley, y cuando el Congreso intentó someter a los ministros a juicio, la Corte respondió con un argumento que hoy no se ha dicho. Miren, en ese juicio la Corte votó 7-6. 7 a favor de declarar la ley inconstitucional, 6 en contra, es decir, que estaban de acuerdo con la ley, pero como fue adoptado por mayoría, la propia Corte respondió que todos los ministros votaban como cuerpo colegiado y que el voto mayoritario era el voto de toda la Corte, de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ven, estos temas históricos tienen repercusión en el presente, o al revés. Lo que sucede en el presente, en nuestra vida cotidiana, las noticias de hoy, tienen precedentes en la historia de México que hay que conocer. ¿Vale la pena que los ministros sean electos por el pueblo? Podría ser, no es descabellado, porque ya vimos que en su momento, en época de las leyes de reforma del siglo XIX, los ministros mostraron autonomía. Se puede hacer, por supuesto. Pero bueno, esto, amigas y amigos, simplemente es parte de esta vida cotidiana que tiene historia, y les agradezco mucho su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.